Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es el mandato de hacer pacto de obediencia con Dios. La obediencia a Dios y a sus mandamientos no es algo que sale espontáneamente del corazón de una persona sin ningún tipo de entendimiento y de esfuerzo, sino que forma parte de una actitud consciente de fe en la que el creyente elige no hacer el mal, al que le inclina la vieja naturaleza pecaminosa que aún mora en él, para seguir el bien ordenado o propuesto por Dios en el pacto de su santa y justa palabra. De esta manera, la obediencia sería la respuesta de fe y de sumisión del Hijo de Dios a la voluntad divina, aceptada mediante un compromiso establecido en el llamamiento de la conversión, y en el que Dios se obliga a sí mismo a dar su abundante bendición y prosperidad a todo aquel que le reconoce como Señor en todos los ámbitos de su vida. Hablemos sobre cómo el mandato del pacto de Dios busca que su pueblo sea obediente a su palabra. El pacto de Dios exige que los suyos sean obedientes a sus mandamientos. En Éxodo 34, 11, 18 al 22 y 27, Dios dijo al pueblo de Israel: guarda lo que yo te mando hoy. 6 días trabajarás, mas en el séptimo día descansarás. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Esta obediencia que Dios pide a su pueblo es una actitud de fe para obedecer rechazando el mal del mundo y de sus cosas. En Éxodo 34, 12 y 15 al 17 se dice: guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra, para que no sean tropezadero en medio de ti. Por tanto, no harás alianza con ellos, porque ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán, y comerás de ellos, y tomarás sus hijas para tus hijos. Por tanto, en primer lugar, la obediencia tiene que ver con apartarse del mal. Así lo ordenó Dios a su pueblo Israel. En segundo lugar, la obediencia a Dios es una vida de santidad porque se guarda los mandamientos de Dios. Guardar los mandamientos de Dios trae santidad a la vida de una persona. Y esto hace que esa persona experimente la grandeza del poder de Dios en su vida. En Génesis 17, 1 al 2, el Señor Jehová le dijo a Abraham: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti. Este pacto de Dios con Abraham implicaba que Abraham andase delante de Dios siendo perfecto, procurando ser justo y santo en todas sus obras. Y dice Dios: yo soy el Dios Todopoderoso. Por tanto, el Dios que se compromete en pacto con Abraham no solo le pide a él obediencia, sino que Dios mismo dice ser el Todopoderoso. Dios es todopoderoso. Por tanto, cualquier cosa que Dios tenga que hacer con Abraham, cualquier promesa de Dios a Abraham, está garantizada por el hecho de que Él es el Todopoderoso. En Éxodo 34:10 dijo Dios a su pueblo a través de Moisés: yo hago pacto delante de todo tu pueblo
haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, y verá todo el pueblo la obra de Jehová. Por tanto, Dios se compromete con su pueblo a hacer maravillas, a obrar maravillas ante su pueblo. Por tanto, el pacto de Dios con su pueblo es un pacto que le compromete a Dios a bendecir a su pueblo y al pueblo le compromete a obedecer a Dios. Y el pueblo de Dios será obediente a la palabra de Dios cuando experimente una conversión genuina. Dios quería que su pueblo fuera obediente, pero sin la conversión verdadera, la conversión a Dios, no se puede experimentar la misericordia y la bendición de Dios. Porque sin la conversión verdadera, nadie puede ser obediente a Dios. En Deuteronomio 31 al 3 se dice: sucederá que cuando hubiere venido sobre ti la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres, y te convirtieres, y obedecieres a su voz, conforme a todo lo que yo te mando hoy, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová tendrá misericordia de ti. Dios pide obediencia a su pueblo, a sus hijos. Pero esta obediencia que Dios pide solo es posible que se produzca en personas que han experimentado una conversión genuina. Esto es lo que Dios le dice a su pueblo. Sucederá que cuando tú te arrepintieres y te convirtieres, entonces obedecerás a la voz de Dios. Solo los que son creyentes de verdad pueden obedecer la palabra de Dios. Porque solo la gracia de Dios, la gracia que quebranta el corazón, puede llevar a una persona a amar a Dios. Y solo desde el amor se puede, a su vez, obedecer a Dios. Por tanto, dice Deuteronomio 30, 6 y 8, circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová, y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Solamente una persona que ha sido quebrantado por Dios, cuyo corazón ha sido circuncidado por el Espíritu Santo, ha sido quitada la maldad de su corazón, ha sido quitada la obra de la carne de su corazón. Solo una persona que ha experimentado esa obra portentosa de Dios puede obedecer a Dios, porque esa obra produce amor y el amor lleva a la obediencia. Solo a los convertidos a Dios de corazón, solo esas personas que han experimentado un quebrantamiento sincero son obedientes, y por tanto a esas personas Dios les bendice en todas las cosas. Deuteronomio 39. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, de tu bestia y de tu tierra, para bien, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos, escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres con toda tu alma. Por tanto, solo un convertido puede amar a Dios, solo alguien que ama a Dios puede obedecer a Dios, su palabra, y solo aquel que obedece a Dios de corazón recibe su bendición en todas las cosas de la vida. Así pues, el mandato a obedecer
las palabras de Dios, todas las palabras de Dios, todos los mandamientos de Dios, debe ser aceptado por el que es llamado a la salvación en el tiempo de ese llamado de Dios. Temporalmente, Dios habla por su palabra a las personas y temporalmente puede ser que una persona escuche la palabra y no dé una respuesta positiva. A veces sucede que antes de que una persona sea salva, ha escuchado la palabra de Dios durante mucho tiempo, durante algún tiempo, y esa palabra parece que no ha obrado. La fe, el arrepentimiento, no ha llevado a esa persona a Dios, a la salvación. En Deuteronomio 29, 1 al 3, Dios dice: estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés, que celebrase con los hijos de Israel. Y éste les dijo: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón, las grandes señales y las grandes maravillas. Todo el pueblo había visto las maravillosas obras de Dios, las maravillosas obras realizadas en Egipto para liberar al pueblo de Israel. Todos ellos habían visto la mano poderosa de Dios. Sin embargo, la mayor parte de ellos no respondieron con fe, con amor y gratitud a Dios. No respondieron con obediencia. Por eso, solo en el tiempo de Dios, solo en el tiempo que Dios llama a la puerta del corazón con su Santo Espíritu, solo en ese tiempo, en ese momento, el hombre puede ver y oír lo que dice el Espíritu, lo que habla el Espíritu. Deuteronomio 29, 4 al 9. Pero hasta hoy Jehová no nos ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír, para que supierais que yo soy Jehová vuestro Dios. Guardaréis las palabras de este pacto y las pondréis por obra, para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Es obra de Dios que una persona pueda ver y oír. No es algo humano, nadie puede convertirse a sí mismo, nadie puede de sí mismo creer o arrepentirse, nadie puede de sí nacer de nuevo. Todo es una obra de Dios. Cuando Dios da el corazón para ver y oír, cuando Dios viene a la vida de una persona, entonces, en ese momento, se produce la salvación. En el hoy de Dios, en el hoy de la gracia y el poder de Dios, es cuando la persona responde a Dios, responde con fe. En Deuteronomio 29, 10 al 13, se habla de ese hoy. Vosotros todos estáis hoy en presencia de Jehová vuestro Dios, para que entres en el pacto que Jehová tu Dios concierta hoy contigo, para confirmarte hoy como su pueblo. Hay un momento en la vida de las personas que son creyentes en las que en ese momento Dios vino a sus vidas. Vino con su poder, vino con el Espíritu, vino con la palabra de Dios, y toda esa obra de Dios llevó al pecador a darse cuenta de su pecado, como aquel hijo pródigo, volviendo en sí, dijo: en casa de mi padre hay abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Por tanto, hay un momento en el plan de Dios en el cual Él viene a la vida de una persona, que es necesario que se produzca ese momento de conversión
de llamamiento. Ese momento es anterior a cualquier obediencia. Dios quiere que sus hijos sean obedientes, pero sin que se produzca el llamamiento a la conversión, no es posible la obediencia. Aquel que es llamado por Dios obedecerá a Dios. En el día de la gracia, el llamado por el Espíritu obedece a Dios. Deuteronomio 29, 18 y 20. No haya entre vosotros quien se aparte hoy de Jehová nuestro Dios. No querrá perdonarlo y borrará su nombre de debajo del cielo. Si aquel que es llamado no responde, es que realmente no es llamado por el Espíritu. Es llamado solamente por la voz del hombre. Y quien es llamado solo por la voz del hombre no responde a Dios. Las personas que rechazan el llamado a la salvación es sencillamente porque no hay una obra de Dios detrás del llamado del que predica la palabra, un llamado del Espíritu. Y esas personas, pues evidentemente, dice el texto, no querrá el Señor perdonarlo. Pero si una persona es llamada por Dios, obedece. Obedece primeramente al llamado, creyendo, arrepintiéndose, y con ello entrando en una vida nueva de obediencia. Porque Dios salva para obediencia. Quien entiende y recibe el mandato de salvación, recibe también el mandato de obediencia. Un mandato que es necesario para tener la vida y bendición plena de parte de Dios. La obediencia en la gracia y en el poder de Dios es lo que hace que sea fácil poner por obra lo difícil. Hay personas que se preguntan, ¿puedo yo obedecer los mandamientos de Dios? Es muy difícil obedecer los mandamientos de Dios. Yo no puedo obedecerlos. ¿Quién puede vivir haciendo durante toda su vida aquello que Dios quiere, aquello que Dios manda? Hay personas que lo ven como muy difícil, pero para una persona llamada por Dios, convertida por Dios, el llamamiento de Dios, el pacto de Dios de obediencia es una realidad. En Deuteronomio 30, 11 al 13, se dice, este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo, ni está al otro lado del mar, para que digas, ¿quién pasará por nosotros? Para que nos lo traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos. No es difícil para un creyente de verdad obedecer a Dios. Jesús dijo que su mandamiento, su enseñanza era ligero. El mandamiento de Cristo es ligero. Su carga es ligera. Y es que para un verdadero creyente, para una persona que ha experimentado una conversión genuina, la obediencia a Dios es un acto de libertad y de amor. Un verdadero creyente no se siente obligado con Dios, no se siente obligado a obedecer porque no le queda más remedio o algo por el estilo. Para un creyente hay gozo en obedecer a Dios. Un creyente se goza en hacer el bien, en obrar con justicia, porque un creyente ama a Dios, un creyente ama su palabra, un creyente se goza, se deleita en los mandamientos de Dios, porque un creyente obra con libertad y con amor. Dice Deuteronomio 30, 14 al 16, muy cerca de ti está la palabra, en tu boca
y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios y guardes sus mandamientos, para que vivas y te bendiga. Dios hace un pacto de obediencia con su pueblo, con sus hijos. Y estos, los que son de verdad hijos de Dios, los que de verdad son convertidos, han nacido de nuevo, estos no tienen obstáculo en guardar la palabra de Dios, en obedecerla, porque aman a Dios, como acabamos de leer. Y al amar a Dios, tienen la palabra cerca del corazón. La tienen en su mente, pero también en el corazón. La palabra tiene que estar en la mente y en el corazón para ser guardada, para ser obedecida. La obediencia libre y en amor lleva al creyente a escoger el bien y la vida permanentemente, porque el bien y la vida está en Dios. Y el creyente escoge siempre a Dios ante cualquier disyuntiva, ante cualquier situación que se le pueda presentar en la vida. Un creyente escoge a Dios por amor a Dios. Deuteronomio 30, 19 al 20. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole, porque Él es vida para ti. Un creyente obedece libremente y por amor los mandamientos de Dios. Estimados hermanos y amigos, hemos estudiado el mandato de hacer pacto de obediencia con Dios. El mandato del pacto de Dios busca que su pueblo sea obediente a su palabra. El pacto de Dios exige que los creyentes, los hijos de Dios, sean obedientes. Dios salva para que seamos obedientes. Los salvos, los convertidos, son obedientes. Y esta obediencia es en primer lugar una actitud de fe que rechaza el mal del mundo y de las cosas del mundo. Esta obediencia es una vida de santidad, porque obrar el bien, obrar la justicia, guardar los mandamientos, es santidad. Y esta santidad es imprescindible para experimentar la grandeza del poder de Dios. El pueblo de Dios es obediente a la palabra cuando experimenta una conversión genuina. Solo aquellos que han experimentado un nuevo nacimiento, han creído en Cristo, se han arrepentido de sus pecados, solo estos pueden entender lo que venimos diciendo. Solo estos pueden entender que su obediencia a Dios es un compromiso, pero es un compromiso de corazón, libre y voluntario, un compromiso de amor. Y solo a estos, a los que entienden la obediencia desde el amor y la libertad, solo a estos Dios les bendice en todas las cosas de la vida. El mandato a obedecer las palabras de Dios debe ser aceptado en el tiempo de Dios. Puede ser que una persona escuche durante un tiempo la palabra y no responda, pero seguro que en el tiempo de Dios, el que es tocado por Dios, esa persona abrirá la puerta de su corazón a Dios en fe y a partir de ese momento obedecerá a Dios y a su palabra. Porque quien entiende y recibe el mandato de obedecer a Dios, éste
recibe de él la vida y la bendición plena. Dice Deuteronomio 29, 10 al 13. Vosotros todos estáis hoy en presencia de Jehová vuestro Dios, para que entres en el pacto que concierta hoy contigo, para confirmarte hoy como su pueblo, y para que Él te sea a ti por Dios. Quiera Dios en este día que tú seas de esos convertidos de verdad, que creen en Cristo como Salvador, y que desde ese tiempo de salvación que Dios te ha dado, ese tiempo que es el tiempo de Dios, obedezcas libremente, con amor, todo lo que Él enseña en su palabra. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra y te rogamos, oh Padre, que si todavía alguna persona que escucha no ha experimentado la conversión, la fe, la gracia del arrepentimiento, pueda hoy en ti experimentar esa conversión, para que desde ese nuevo nacimiento, desde esa experiencia de salvación, pueda entender todo lo que tú enseñas en tu palabra como bueno, como justo, y pueda obedecerlo libremente y por amor. Te rogamos, Señor, que tu salvación en este día alcance a alguna persona que escucha esta palabra. Gracias, Señor, de nuevo, porque cuidas a los enfermos. Gracias, Señor, por Misael, que lo estás recuperando de su accidente. Ayúdale, Señor, bendícele. También te suplico por nuestra hermana Aide, que la guardes, que la bendigas en esta enfermedad, que también guardes y bendigas a Carmen Rosa, a Carmen Teresa, a Susana, a Santiago. Señor, sé con todos aquellos que te necesitan por razón de salud. Ayúdanos, Señor, a todos los que tenemos que someternos a pruebas o a exámenes de algún tipo médico, y sé con nosotros. Y guárdanos del mal y del maligno. Gracias, oh Padre, por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.